Yo liado aquí, echando cuenta. Bueno, os voy a compartir mi pantalla, ¿de acuerdo? Estoy grabando para poder ver este... Vamos a ver el primer ejercicio, por lo menos, ¿de acuerdo? Yo lo he hecho de dos formas. Esta es la primera, la segunda me parece más interesante, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver esta de momento. Y la segunda, lo que voy a hacer es que la comentéis. O sea, os voy a dar el código y lo que voy a hacer, lo que voy a intentar, o lo que quiero, mejor dicho, sería que lo interpretéis, ¿vale? Bueno, esta primera fórmula, esta primera opción que se me ha ocurrido, bueno, vamos a leer. Es generar un array de float aleatorio. En cuanto a cantidad y en cuanto a números, ¿vale? De tal forma que veis que aquí me está generando un float con el 3,4, el 9,0, pero si lo vuelvo a ejecutar, veis que en este caso me da más. Si lo vuelvo a ejecutar, me ha dado menos. Cantidad. Lo vuelvo a ejecutar y veis que en este caso me ha dado más. O sea, en cantidad y números aleatorios tiene que ser todo aleatorio. Y luego mostrar un array en el que se tiene que mostrar el orden en el que estarían... un segundo, me están enviando mensajes del grupo, creo. Sí, creo que desconectado. Vamos a ver. Vale, he vuelto. Vale, ¿ahora me veis? Compartir pantalla. ¿Podéis ver mi pantalla ya? Sí, ahora sí. Vale, si es que ya sabéis, bueno, en este caso son la 1 menos 10, pues tocaba que se desconecte como todos los días sucede. Bueno, estaba diciendo que de lo que se trataba, no sé dónde me he quedado, de generar un programa que genera un array de elementos de coma, ¿no? Que serían tipo float, números decimales. De tal forma que tanto la cantidad como los elementos son aleatorios. Estaba diciendo que aquí vemos una cantidad de elementos, ¿lo veis? Pero si vuelvo a ejecutar, pues en este caso me ha dado menos. En este caso, bueno, me ha dado una cantidad similar. Vuelvo a ejecutar. Veis que ahora me ha dado bastantes más. O sea, se trata de crear un array de elementos de coma, ¿vale? El 3,4, el 1,1, el 6,0, tanto en cantidad como los elementos en sí. Y el programa de lo que trata es de coger estos elementos y decir, vale, ¿cuál de todos estos elementos es el más pequeño? Pues según esto es el 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sí, tiene toda la pinta porque es el 0. Entonces, veis que me pone el 9 es el primero porque es el más pequeño, y luego el 23. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. No sé, me imagino que será este, lo contaba mal, porque es el 0,6. Luego el 20, pues si este es el 23, 22, 21, 20. Pues sí, tiene toda la pinta de que el 1,1 sí, ¿no? Bueno, veis que lo que me está ordenando aquí son los índices de los elementos. Y bueno, luego el segundo, que ya es más sencillo, sería lo mismo al revés. ¿De acuerdo? Veis que aquí está el 17, porque es 17, y aquí el 9, y aquí el 9 sería a la inversa. De lo que se trata es de hacer este ejercicio. Sé que es un poquito más lioso, pero la idea de esto es, entre comillas, pues como siempre, tratar de dar una vuelta, de ir amoldando nuestro pensamiento a cómo se trabaja en programación y en especial cómo trabajar con punteros, cómo recurrir los punteros, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Dicho esto, necesito números aleatorios, con lo cual uso el time, el sram para crear la semilla, y lo primero que hago es crear un número aleatorio entre el 5 y el 30, ¿no? Sí, que me procure una cantidad. Veis que yo creo la variable cuántos. Entonces,
¿cuántos? Pues será el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, así hasta el 30. Un número aleatorio, de tal forma que la cantidad de elementos lo voy a utilizar para que la cantidad de elementos también sea aleatoria. Y ahí veis que ya creo ese array que me está diciendo el programa. Ordenar un array de aleatorios, ¿vale? Pues aquí está mi array. Yo le he llamado aleatorio. ¿De cuánto? ¿De cuántos? ¿Veis? Estoy utilizando, entiendo, los nombres de variables, de objetos más adecuados. Luego genero una serie de variables, entre ellas son punteros que voy a necesitar, ¿vale? Una la he llamado float, tipo menor, o sea, una ya la he llamado menor de tipo float, donde voy a ir almacenando el valor menor de la serie cuando esté buscando, ¿vale? Cada vez que yo busco aquí el menor, pues ese menor le voy a ir metiendo aquí, ¿vale? Luego he creado una variable llamada key menor que me va a guardar la key de este array, de este array donde está el valor menor. Por ejemplo, si el valor menor es este, ¿vale? Pues menor sería 0 y la key sería 9. Si el valor menor es este, pues el menor sería 3,4 y la key sería 1, porque este es el valor de la key 1. Este sería el 0, el 1, el 2, el 3. Bueno, pues para eso es lo que voy a utilizar estas dos variables. ¿De acuerdo? Luego he creado un puntero llamado números en el que veis que estoy reservando ya de forma dinámica, porque son las premisas del programa, ¿no? Crear un array dinámico con el mismo número de elementos que contenga valores enteros. Bueno, pues aquí le tengo. Tengo un puntero que estoy reservando de forma dinámica, la misma cantidad de elementos que aleatorios, pero es de enteros. Y luego ya son dos punteros. Nos vamos a quedar de momento con estos dos, porque estos los utilizo para la segunda parte del ejercicio o para el ejercicio 2, con lo cual, si os parece, de momento los obvio simplemente por que sea más sencillo de entender. Vamos simplemente con utilizado. Utilizado es un array, es un puntero de tipo bol, que está reservando una cantidad de elementos exactamente igual que números y que aleatorio. O sea, es un array de bol, un array de booleanos, ¿de acuerdo? En el que lo voy a inicializar todo a 0. Todo lo voy a inicializar a 0, ¿de acuerdo? Y luego veis que tengo un nuevo puntero que le he llamado putilizado, que apunta también a utilizado. Lo voy a utilizar de pivote, ¿vale? Simplemente para no perder, digamos que este está apuntando al mismo sitio al que apunta utilizado. Pues para no perder ese lugar de la memoria, bueno, pues hago, veis, otro pequeño puntero que apunta al mismo sitio. En realidad esto pues, no ocupa prácticamente espacio los punteros. Lo que sí que ocupa es la memoria a la que está enlazado. Bien, si yo utilizo Gin para pintar todo esto, básicamente lo que tendríamos ahora mismo sería algo parecido a esto. Veis que tengo un flash llamado aleatorio. Vale, pues yo tengo aquí aleatorio. Aleatorio es un array. Un segundo, por favor, que están llamando. Un segundito.
Vale, perdonad, que venía a traer un paquete. Bueno, tenemos aleatorio, que es un array, bien. Vamos a imaginar que ha salido 4, de tal forma que... Vamos a pintar aquí, y vamos a pintar aquí. Aleatorio, básicamente, es esto. De acuerdo, 1, 2, 3 y 4. Ahora mismo tenemos esto, porque ha salido como cantidad de forma aleatoria, ha salido el 4, y también tendríamos una variable llamada float, llamada menor. Estos son variables normales, por eso tienen nombre, en el que básicamente, ¿vale? Vamos a ponerlo así, menor, tiene ahí su espacio de memoria de tipo entero, y también tendríamos key menor, ¿vale? Key menor, que tiene también su propio espacio de memoria, y tendría aquí su... Cuidado, vaya por Dios. Vamos a pintar aquí menor y key menor. Y key menor tendría también su propio espacio de memoria. Bien. Luego tenemos punteros. Un puntero llamado números y otro puntero llamado utilizado, que es de tipo bol. Cuidado, ambos de 4. Son punteros, números y utilizado. Esto significa que vamos a tener en algún sitio un puntero llamado números, de tipo entero, Vamos a ponerlo así, de tipo entero. ¿De acuerdo? Que de momento no apunta nada. Bueno, sí, ya lo hemos inicializado y está inicializado a un espacio de memoria anónimo con la misma cantidad. Vale, pues nada, en algún sitio de la memoria, al hacer el new, se ha generado también, ¿ves?, algo parecido a esto, de tipo entero, ¿vale?, con sus 4. Y números está apuntando ahí. Números en sí mismo también es una variable que guarda la dirección de memoria, esta dirección de memoria. Esta dirección de memoria es lo que nos está guardando la variable. Y puedo acceder. También tenemos de tipo bol la variable utilizados. De tipo bol utilizados. ¿Vale? Y hace exactamente igual. Lo único que este array es un poquito más pequeño. ¿Por qué? Es más pequeño porque es de tipo bol. Entonces vamos a hacerle como más pequeñito. ¿Sí? ¿No? Ocupa menos espacio. Esto tiene su propio espacio de memoria para guardar. ¿Qué guarda? Pues guarda la dirección de memoria de ese espacio de memoria anónimo que accedo a través del puntero. ¿Vale? Eso hasta ahora más o menos es lo que tenemos. Este es lo que a mí se me ha ocurrido, ¿vale?, para de momento trabajar. Sí que es cierto que tenemos un puntero más, que veis que este puntero está apuntando al mismo sitio que he utilizado, de tal forma que también tenemos, vamos a pintarlo por aquí, por ejemplo, aquí, también de tipo bol. Bol, realmente lo que guarda es un 0 o un 1, que es el true o el false, ¿vale? Este es más llamado p utilizado, que es utilizado, que es otro puntero. Y este puntero, lógicamente, tiene su pequeño espacio de memoria. Si me deja pintarlo, tiene su pequeño espacio de memoria que guarda aquí la dirección de memoria. Como lo hemos igualado a utilizado, pues está apuntando exactamente al mismo sitio. Al mismo sitio está apuntando, ¿vale? Lo voy a hacer así mejor. Está apuntando ahí. Esto es la escenografía que tenemos hasta ahora en nuestra aplicación, ¿vale? Bien. Seguimos. Posteriormente vamos a obviar para la segunda parte o el segundo ejercicio, que sería la inversa. Nos olvidamos de ello, ¿vale? Como lo vamos a omitir, como si no existiera. Posteriormente tenemos un bucle que va desde 0 hasta cuántos, ¿vale? Imaginar que teníamos cuántos, que ha salido 4, ¿vale? Vamos a pintar también 4, que es de tipo entero.
cuántos, y vamos a suponer, tiene su espacio de memoria. Estos son variables normales, objetos normales, y vamos a poner por caso que ha salido 4. Por eso aquí tenemos 4, 4, 4, ¿vale? Si hubiera salido 5, pues el aleatorio hubiera sido 5 y los punteros a los donde apunta hubiéramos reservado para 5. ¿De acuerdo? Ahora mismo es esta nuestra situación, nuestra escenografía, hasta aquí. ¿De acuerdo? Bien, ahora tenemos un puntero que va desde 0 hasta cuántos. ¿Vale? Sabemos que trabajamos con array y lo que vamos a hacer es rellenar aleatorios de números aleatorios, ¿vale? De tal forma que, bueno, aquí sería la línea número 42, veis que lo voy recorriendo el array normal, como hasta ahora, no cambia nada, voy a la posición 0 y genero un número aleatorio. Vale, cuidado, estoy generando números aleatorios entre el 0 y el 10. Veis que lo que hago aquí, esto ya lo conocemos, es generar un número aleatorio entre el 0 y el 99. ¿De acuerdo? Y lo divido entre 10. Y al dividirlo entre 10, claro, si me sale el 99, al dividirlo entre 10, ¿qué va a ser? 9.9. Si me sale el 1, el 15, pues va a ser el 1,5. Entonces, es la forma que tengo de convertir números en aleatorios, números aleatorios en decimales. Ya en función de los números aleatorios decimales que necesite, haré esto más grande o esto más grande. Eso sí, tengo que hacer un casting. ¿Veis que hago por delante, convierto todo esto en un float? Porque si no, ¿vale? Es posible que simplemente me devuelva un valor entero. Me lo redondee. De tal forma que al hacer el casting ya voy metiendo números aleatorios aquí, ¿vale? Entonces, esta sería una opción para generar números aleatorios decimales. Básicamente, si divides entre 10 tienes un decimal, si divides entre 100 dos decimales, etcétera, etcétera. Y en función de la cantidad de elementos, de cómo quieres que sean de grandes, pues lo haces de más de 100, 1000, 10.000, 100.000, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto lo que hago es poblarlo. ¿Cómo? Con este bucle, de tal forma que, pues, básicamente aquí pues vamos a ir metiendo el 5,4, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner aquí 5.4. Intro. Aquí, pues, yo que sé, ha salido el 8.3. Aquí ha salido el 0.1. Y aquí vamos a poner que ha salido el 4.2. Por ejemplo, ya lo hemos poblado, ya hemos hecho esto. O sea, ya hemos generado nuestro float de X elementos con elementos aleatorios y al mismo tiempo que sean de tipo float. Ya lo tenemos. Eso es lo que hemos hecho hasta aquí. Cuidado, porque en el bucle hay otra cosa. ¿Veis? Que aquí lo que estoy utilizando es ya la síntesis propia de los punteros. Veis que lo que estoy haciendo es que al valor del puntero utilizado, al valor donde está apuntando ahora mismo utilizado, le pongo 0. O sea, ahora mismo ¿dónde está apuntando utilizado? Utilizados, o utilizado, no sé cómo lo he llamado, perdón, con ese, utilizado, ¿vale? Utilizado, bueno, sobra una S, ¿de acuerdo? Sobra una S, creo que es este, a ver si me deja. Utilizado, ¿vale? Sería eso. Bien, dicho todo esto, este está apuntando aquí. Bueno, pues aquí pongo un 0, ¿veis? Lo voy a rellenar todo de ceros. ¿Por qué 0? Porque es de tipo bol, o sea, 0 es falso. O sea, lo relleno todo de falsos. De momento no he utilizado ninguno. Y veis que voy aumentando al puntero, le voy sumando 1. ¿Le voy sumando 1? No es que vaya sumando 1, esto ya lo sabemos. Lo que estoy haciendo es que voy yendo al siguiente espacio de memoria. Está la síntesis. Esto es exactamente lo mismo que esto. Esto posiblemente os sea más fácil. Es exactamente igual, ¿vale? Pero dependiendo del contexto habrá situaciones donde esto es más interesante, porque nos va a permitir recorrerlo de una forma, podríamos decir, yo no voy a decir más elegante, pero sí más interesante en determinadas situaciones.
¿vale? Entonces yo os dejo aquí comentadas las dos posibilidades. Entonces, realmente lo que estoy haciendo con este plus plus, donde está apuntando le pongo un 0 y le sumo 1, con lo cual en la siguiente iteración utilizado va a apuntar aquí. No sé si veis mi cursor. En la siguiente iteración va a apuntar aquí. Y en la siguiente iteración va a apuntar aquí. Y esto lo va a llenar de ceros. O de false, como lo queráis ver. ¿De acuerdo? Entonces esto, aquí realmente nos ha metido el 0. Le sumamos 1, que no es 1, sino que le sumamos la cantidad de bytes que ocupa un bol para irse al siguiente espacio de la memoria. Y esto lo hemos llenado todo de ceros. Ahora mismo sería nuestra situación. Pero cuidado, porque utilizado, ahora mismo está apuntando aquí, a este. ¿Vale? O sea, realmente, al ir haciendo el plus plus, está apuntando aquí. Lo que voy a hacer es resetearlo para que vuelva a apuntar aquí, al principio. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues igualando utilizado a P utilizado, porque P utilizado nadie lo ha movido, sigue moviéndose ahí. O sea, en cada iteración, ¿vale? En cada iteración, utilizado, a ver si puedo, ahora, ha ido ahí, luego ahí, y en la última está ahí. Vale, pues lo voy a hacer, imaginar que esto ya no están, ¿vale? Lo voy a hacer es resetearlo y que vuelva a apuntar al principio. ¿Cómo? Pues igualándolo después del bucle, ¿veis? Reseteamos el puntero al principio. ¿De acuerdo? De tal forma que no he perdido el puntero, porque tenía un puntero de rescate, tenía un puntero pivote para poder volver ahí. ¿De acuerdo? Si es cierto que si hubiéramos utilizado esta nomenclatura, pues eso no hubiera sido necesario. Pero cada cosa tiene sus pros y sus contras. ¿Vale? Ahora os puede parecer esto más sencillo y posiblemente en este contexto para esto sea más sencillo, incluso más intuitivo. Pero tenéis que entender que existe una lógica y una aritmética en los punteros, ¿vale? Y que en ciertas situaciones puede ser muy interesante, ¿vale? Veréis que si yo esto lo ejecuto, pues debería funcionar igual. ¿Lo veis? Exactamente igual. Alfonso, ¿y Sí, no sobraría un igual en utilizado de key? sí, aquí sí, perdón. No sé, se me tiene que haber escapado. ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? Bien, dicho todo esto, lo voy a dejar como estaba. Y ahí. Bien, hasta ahora la situación, la escenografía es esta. Esto es lo que yo tengo ahora mismo. Así ha quedado. Después de lanzar ese primer bucle, he rellenado aleatorio y he rellenado esto. Y ahora la idea es que, bueno, ¿cómo debería quedar esto? Debería quedar aquí Fijaros que esto sería la posición 0, ¿verdad? Esto sería la posición 1, la posición 2, la posición 3. Con lo cual, la solución de mi aplicación debería ser la siguiente. Veis que el más pequeño es este, o sea que aquí debería ir un 2, porque lo que tengo que poner sería la key. Eso es como debería quedar. Luego aquí, bueno, voy a ponerlo debajo. ¿Cómo debería quedar? Aquí sería un 2. Aquí sería un 3, ¿verdad? Aquí sería luego un 0, porque este es el siguiente. Y aquí dentro debería ir un 1. Así es como debería. Esto es lo que debería hacer el programa para que... mirad, esto aunque parezca bastante absurdo, la verdad es que no lo es. La verdad es que hay muchas situaciones en las que este tipo de ordenación es muy interesante, sobre todo en aplicaciones de gestión. ¿Vale? Pues que hay que ordenar, no sé, facturas en función de la fecha, pero después de la fecha, en caso de que vaya facturas por fecha, pues por ejemplo por número de cliente o por saldo o por X. De verdad, esto es súper... Hay muchas situaciones donde esto es muy interesante, con lo cual estudiar sistemas de ordenación, aunque ahora, bueno, son datos surrealistas, o que, bueno, esto en mi vida no me va a servir, pero sí que sirve luego en el contexto real de situaciones. Pero claro, tenemos que empezar por algo más comprensible o entendible. Bien, entonces esto es como debería quedar. Entonces, para eso, yo lo que voy a hacer, básicamente, es
ir buscando el menor, ¿de acuerdo? Y cuando encuentro un menor, digo, vale, ya sé cuál es el menor, que es 0,1 y la key es 2. Voy a ir recorriendo esto. Este bucle, o sea, perdón, este puntero, este array, le voy a ir recorriendo. Y cada vez que yo encuentre un menor, voy a coger la key y la voy a meter aquí. Eso sí, voy a decir, para no dar tantas vueltas, porque claro, sería empezar a dar, aquí son 4, pero si tuviéramos más, pues lo que quiero es ir evitándome comprobaciones cuando ya una key está aquí metida. Cuando está aquí una key metida, ¿vale? Si por ejemplo aquí es la key 2, pues esto lo voy a poner en 1, true, de tal forma que solo voy a recorrer las keys en las que esto está a 0. Me va a servir un poco para evitar no dar tantas vueltas. A ver, si es cierto que cuando tenemos 4 nos da igual, pero si tuviéramos, por ejemplo, 5000, cuantas menos vueltas y cuanto menos comprobaciones, siempre va a ser más eficiente. Para eso voy a utilizar este segundo array, ¿vale? Bien, vamos a comprobarlo porque con 4 yo creo que lo podemos hacer. Bien, de tal forma que aquí es donde se resuelve el programa, en este bucle. Un bucle que va a recorrer el array números. El array números que de momento veis que simplemente tiene un espacio. Veis que números aún no tiene nada. Aquí no hay nada. Esta es la posición. Ya sabemos. Posición, voy a hacerlo así mejor que se ve, yo creo. Esta es la posición 0. Posición 1. Posición 2 y posición 3. Y así yo es como he puesto como debería quedar, ¿vale? Pero aún no hay nada, esto es ficticio, ¿vale? Bien, dicho todo esto, lo que voy a hacer es recorrer casilla por casilla. Esto lo podríamos hacer de muchas formas, ya sabemos, con un bucle for, pero veis que yo lo que voy a hacer es esta otra opción. Con un bucle es un puntero de entero que le he llamado p número. Un puntero que apunta ¿a dónde? A números. Vale, pues yo tengo p número. P número, vamos a ponerlo aquí. P número es un puntero. Ya sabemos que los punteros tienen también su propio espacio de memoria. ¿Que dónde apunta P de puntero? Pues apunta ahí. Ahí está apuntando. Es lo que acabo de hacer cuando he inicializado el bucle. Que esto ya sabemos que lo podríamos haber hecho recorriendo las keys. Pero me es interesante verlo de esta otra forma. Bien, mientras que el puntero sea menor que la dirección de memoria de números, la dirección de memoria, fijaros, la dirección, mientras que el puntero sea menor que la dirección de memoria de números de cuanto menos 1, ¿qué es cuanto menos 1? Por la última posición. O sea, esta posición. O sea, lo que quiero es que este bucle va a ir apuntando aquí, luego va a ir apuntando aquí, luego va a ir apuntando aquí, y cuando llega aquí el bucle termina en la última posición. Otra forma de recorrerlo, pero mediante punteros. Si lo recorremos mediante punteros, ya os digo que es más rápido. Y veis que voy sumando 1 al puntero. Sumar 1 al puntero lo significa que va a ir llamando a los siguientes espacios de memoria. No es que le sume 1, sino que le sumo la siguiente espacio de memoria en función del tipo de puntero. Si es de tipo entero, pues sumará 4 bits. Si es de tipo float, pues 8 o 16, en función del compilador, de la máquina, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto lo que me va a permitir es recorrer ese puntero número que sabemos que es un array, ¿vale? Anónimo. Bueno, este menor, yo sé que el número, lo que he hecho es, sabiendo que el número mayor posible es el 10, no puede haber, bueno, no podría haber, he puesto un número superior a los que se podría, que bueno, esto me daría igual, sinceramente, ¿vale? Lo que he hecho es empezar veis que con este bucle, es un bucle embebido, un bucle anidado, aquí voy recorriendo uno por uno, pero en cada una de esas iteraciones hay otro bucle, con lo cual va a dar tantas vueltas como, veis que va desde 0 hasta cuántos, porque voy a recorrer, ¿de acuerdo? Voy a recorrer, veis que aquí tengo key, hasta cuántos, voy a recorrer aleatorio. Voy a ir recorriendo
En cada vuelta, uno por uno, estas. ¿Vale? Voy a ir recorriéndolo. Pero, veis que hay un if. Si utilizado de key es falso y menor, digamos que voy a intentar obviar los valores que son ya utilizados. ¿Vale? Que aquí, a ver, dame un segundo, que mejor me lo pienso de otra forma. Vale, da igual. Lo que voy a hacer es, si la posición en la que estoy, veis que coinciden utilizado de key y aleatorio de key, ¿vale? Coinciden. O sea, utilizado de key 0 va con 0, el 1 va con el 1. Pues se tiene que dar que el valor en el que estoy sea menor al menor que yo he encontrado y que esto sea falso. Porque si no es falso, si esto es verdadero, ya ha sido utilizado y ese menor que ya había encontrado ya no es el menor, será otro. ¿Vale? Bien, dicho todo esto, ahora el menor hemos dicho que es 10. 10. Yo lo he inicializado a 10, porque sé que siempre va a haber números menores de 10. Ese es el máximo posible. ¿De acuerdo? Bien, entonces el bucle empieza para meter un valor aquí. Y empezamos a recorrer esto y empieza. La posición 0 es menor que 10 y esto es 0. O sea, ¿esto es falso? Sí, es todo esto es menor que 10, esto... Vale, pues lo que hago es ya asignar en el bucle un nuevo menor, con lo cual menor ahora pues sería 5,4 y la key menor sería key. Bien, entonces en esta situación, ahora mismo eso vale 5,4 y esto que hay aquí vale 0. ¿Bien? Pero el bucle sigue dando vueltas. O sea, tantas como 0 hasta 3. ¿De acuerdo? Dicho esto, ahora valoramos el 3. El 8,3. ¿8,3 es menor que 5,4? No, pues nada, sigue para adelante. Con la posición 2. ¿Es menor 0,1 que 5,4? Sí. ¡Ey! ¿Y la posición 2 no ha sido utilizada? No ha sido utilizada. Vale, tenemos un nuevo menor. Ese nuevo menor es 0,1. Pues nada, vamos con el 0,1. Y ya tenemos un nuevo menor. 0,1. Y la key del menor no es 0, porque hemos encontrado uno nuevo que es 2. Esto sería 2. Y aún falta, el bucle falta, por llegar hasta aquí, 4,2. ¿Es menor que 0,1? No. Vale, pues el bucle termina. Ese bucle termina. ¿Termina este bucle? Perdón. Cuando termina el bucle, veis que ha encontrado un menor. Ya he encontrado el primer menor y ya tengo la key. ¿Lo veis? Ya tengo la key. ¿Qué es lo que hago? Vale, utilizado de key menor le pongo a true. Utilizado de key menor, que es el 2. El 2. 0, 1 y 2. ¿Vale? Para no liarnos, si queréis pongo aquí 0, las keys. El 1, el 2 y el 3. Vale, pues entonces, le pongo en 1. ¿Por qué? Bueno, le pongo a true, a verdadero, que significa que esa posición ya ha sido utilizada. El bol puede recibir 0, 1 o true o false, pero realmente es un 0, un 1, es booleano. Y booleano significa binario 0 o 1, ¿vale? Bien, dicho todo esto, ahora mismo ya hemos puesto esto en utilizado, ya ha sido utilizado, y como ya ha sido utilizado, ¿vale? Es como que le vamos a sacar. Pero eso sí, veis que vamos a obviar de momento estos dos, porque estos son para el inverso, cuando es al revés, o sea, para sacar el inverso, vamos a quedarnos con esto. Fijaros que me faltaría que el puntero de número, ¿dónde está apuntando? Puntero de número está apuntando aquí. ¿Qué metemos? Metemos la key menor.
Aquí, key menor, ¿lo veis? Bueno, pues entonces lo que vamos a meter aquí, justo en la primera de todas, es ese key menor, que es 2. Ya hemos encontrado el primer menor, que era este, y le hemos puesto en la primera posición. ¿De acuerdo? Y ahora seguiría el bucle por la posición 1. O sea, vamos a meterlo aquí en la posición 1. El primer bucle, este bucle, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ya va a la posición 1. ¿Veis que ahora el P número, qué pasaría? Pues que P número ya no va a apuntar aquí, sino que va a apuntar aquí. De tal forma que ese bucle, ese primer bucle, ya no apunta. Vamos a intentar... así. Este primer bucle ya no apunta, o sea, este P número ya no apunta ahí, sino que apunta ahí. Ahí apunta. Bien, eso es lo que está haciendo este bucle, ir iterando. Que lo podríamos haber hecho también, sí, con un... recorriéndolo directamente, ¿vale? O sea, esto perfectamente podríamos haber hecho un bucle for, en el que esto es un entero, esto es la key, hasta cuántos. Y aquí abajo, en vez de puntero, P de puntero, imaginar que esto aquí hubiera sido números de i, y hubiera sido igual a la key de menor. Es lo mismo. Estos cuantos, ¿no? ¿Cuántos? Es lo mismo. Esto es lo mismo, pero ya os digo que esto es más rápido, más interesante y en determinados contextos, pues más útil. ¿Vale? Dicho esto, ya en este bucle vamos a la siguiente iteración, está apuntando a la siguiente posición de números. Vuelvo a levantar esto a 10. ¿Por qué? Porque sé que es el número mayor y cualquier número que encuentre va a ser menor que ese. Vale, pues esto lo vuelvo a poner a 10 y 10. Muy bien. Y empezamos de nuevo a recorrer esto. Lo empezamos de nuevo a recorrer esto. De tal forma que es lo que hace el siguiente bucle. El bucle anidado. Este. Le vuelvo a recorrer para buscar el siguiente menor. Entonces, fijaros que empiezo. La posición 0, que es 5,4, ¿es menor que 10? Sí. Cojonudo. Pues ya tengo un nuevo menor. Ya tengo el menor. 5,4. Este es el nuevo menor de momento. Y esto sería la posición 0. Bien. Porque aparte era 0 aquí. Siguiente. 8,3. 8,3. Lo primero que nos dice el if interior es si... Aquí, esto. Esto yo lo hubiera hecho al revés. Hubiera sido más rápido en realidad. Sí, lo voy a cambiar porque hubiera sido... Es preferible, ¿no? Esto. Bueno, no, nos da igual. Es que dependiendo del contexto puede ser más interesante una cosa u otra. Lo primero que pregunta es si esa posición, la posición 1, que es donde estoy ahora, está a 0. Está a 0. O sea, no lo hemos utilizado. Como no lo hemos utilizado, vemos, ¿el 8,3 es menor que el 5,4? No, pues no se cumple. Siguiente. La 2. La 2. ¿Ha sido utilizada? ¡Sí! Pues nada, seguimos. ¿Veis? Ni siquiera entro. Como ya ha sido utilizada, este hubiera sido el menor, pero como ya la he encontrado, como ya he dicho que eso ya era el menor, automáticamente lo que hago es seguir. Bien, siguiente, 4,2 es menor que 5,4, sí. ¿Y ha sido utilizada? No. ¡Coño! ¿Ya la hemos encontrado? Pues ya hemos encontrado nuestro nuevo menor, 4,2, que es la key 3. Bien, ya lo tenemos. El bucle ha terminado y lo que hacemos es poner la key trace de utilizados a 1, porque este es el que hemos utilizado. ¿Y qué metemos en la siguiente? Porque ya ha terminado el bucle de encontrar, o sea, este bucle lo que hace es encontrar el siguiente menor. Con lo cual, veis que pongo a true y veis que en la siguiente posición de número metemos la key menor. ¿Qué hacemos aquí? Pues vamos a meter el 3. ¿Vale? Ya tenemos el 3. Muy bien.
pasaríamos a la siguiente iteración del primer bucle. Lo que hace es mover el puntero ahí. Eso es lo que hace ese bucle. Esto súper grandote, así. Bien. Y movemos, se mueve porque es lo que hace el primer bucle. Moverlo es otra forma, insisto, de recorrer. Y le movemos aquí. Ahí, sí, exactamente. Le movemos ahí. Bien. Y como ya estoy apuntando aquí, vuelvo en el bucle interior a recorrerlo todo. Vuelvo esto a inicializarlo a 10. O sea, ya hemos hecho que apunte a la siguiente, vuelvo a inicializar a 10 y vuelvo a buscar el siguiente menor y su key. Busco su key y busco el siguiente menor. De tal forma que tengo una premisa segura que nunca puede haber un número mayor que 10. Bien, esta es la situación. Vuelvo. Bien, 5,4 es menor que 10 y no ha sido utilizado. Sí, de tal forma que, pumba, ya tengo aquí un 5,4 y la key de ese valor que he encontrado ahora mismo sería el 0. Bien. Sigue, ¿el 8,3 es menor? No. Sigo. ¿El 0,1 es menor? Sí, pero es que ya ha sido utilizado. Mire usted, perdone, pero no puedo utilizar. Venga, vamos con el siguiente. ¿El 4,2 es menor? Sí, también es menor, pero es que ya ha sido utilizado, no lo puedo utilizar. Cuando termina el bucle, resulta que hemos encontrado el 5,4 que está en la posición 0. Vale, pues lo que hacemos después de ese segundo bucle es poner esto a utilizado. Ya lo he utilizado. Le pongo en 1. ¿Y aquí qué va? Pues va el 0. Bien, ya tengo el 0. Volvemos a mover el puntero, que es lo que hacía el primero, ¿verdad? Esto es lo que hacía el primero. A ver si me deja. Y aquí, aquí y aquí. Bien. Recordar que número sigue apuntando a su sitio. O sea, esto lo que estoy utilizando son diferentes punteros para navegar como a mí me interese. De tal forma que, bueno, hemos movido el puntero ahí, a la última posición. O sea, ya hemos pasado la última iteración porque ya va a ser igual o menor, ya esta sería la última iteración. Volvemos a ponerlo a 10. Esto lo volvemos a poner a 10. Y empezamos a buscar. 5,4 sí que es menor, pero es que ya ha sido utilizado, no puedes. 8,3 es menor, sí. No ha sido utilizado, cojonudo. Ya tengo un menor. Ya he encontrado otro. 8,3 y lógicamente está en la posición 1. Todo eso lo estamos haciendo aquí. ¿Vale? Cuando se cumple esa premisa, bien, como veréis, el bucle seguiría, el bucle, ¿dónde me he ido? Aquí. El bucle seguiría girando, pero ya ninguna de las siguientes opciones, ¿veis? Está permitida. Con lo cual ya hemos encontrado el último, el 8,3, que está en la posición 1. Vale, cuando termina el bucle, sabemos lo que ocurre, que esto se pone a 1, y aquí vamos a poner la, era el 8,3, posición 1, con lo cual aquí va a ser 1. Y el bucle principal ha terminado, con lo cual todo termina, y como podéis ver, en números, se ha quedado ordenado acorde a las keys. Lo único que nos tendríamos que preocupar ahora sería de recorrer este bucle, de recorrer con un bucle este array para pintarlo, que es justamente lo que se hace aquí. Vamos a ver si me deja. Aquí. Bueno, el count L es lo mismo que un barra N, es un salto de línea. Que de nuevo veis que vuelvo a utilizar un puntero. Este puntero que hay aquí muere cuando el bucle termina, ¿vale? O sea, cuando ese bucle ha terminado, este p número termina, pero claro, como seguía teniendo este puntero, pues puedo crearme otro. O sea, cuando el bucle de ordenación termina, esto muere, todo esto muere. Pero no muere donde apunta, lo que muere es el puntero, no donde apunta. Para que muera, para que se elimine esto, hay que hacerlo mediante un delete.
Es más, hay otro puntero que sigue apuntando a ese espacio de memoria. ¿Qué es lo que vuelvo a utilizar? Vuelvo a utilizar la misma técnica. Lo mismo que antes. Que esto perfectamente, perdón, es este, que es lo mismo de antes, perfectamente podría haberlo hecho así, ¿eh? Con un for, con un entero de i hasta cuántos. Antes vamos a hacer un count con un n para que se vea claramente. Y esto sería, nada, aquí punto y coma. Y aquí tendríamos el puntero, no, números, ay, números de i. Básicamente, vamos a hacer un code con un, así. Básicamente, esto y esto hacen exactamente lo mismo. Uno con aritmética de punteros y otro mediante recorriendo el array. Cuidado, que esto realmente es un puntero. Lo que pasa que hasta ahora no lo sabíamos, un array en realidad es un puntero. ¿Vale? Entonces, tanto esto como esto lo que hace es visualizar. O sea, lo que hace es recorrer el array para pintarnos 2, 3, 0, 1. Y el resultado, ¿vale? Pues como podéis comprobar, vamos a verlo aquí, sería este. Veis que me lo está pintando dos veces. Esta, que es exactamente lo mismo. O sea, esto y esto es exactamente, bueno, exactamente lo mismo no es. Hacen lo mismo, pero de una forma totalmente diferente. Una con sintaxis array y con la otra utilizando aritmética de punteros. ¿Vale? Bueno, pues este sería el primer ejercicio. ¿Vale? El segundo le he hecho sobre este. El segundo ejercicio, veis que dice modificar el programa anterior para añadir un segundo array de enteros que contenga los índices del array de floas ordenados de mayor a menor. Además del que ya tenía, con los índices de floas ordenadas de menor a mayor. O sea, es lo mismo de antes, pero con un tercer array en el que están ordenados al revés, de mayor a menor. Bueno, yo aquí lo único que he hecho, ¿veis? O sea, este orden no es de mayor a menor, es de mayor a menor los índices, con lo cual sería este a la inversa. Lo podéis ver, sería este a la inversa. Bueno, voy a comentar esto, ¿vale? Aquí nos vamos a quedar con este. Y veis que esta es una de las típicas situaciones donde es muy interesante la aritmética de punteros para escribir menos código. Y mirad, se ve claramente. Fijaros que para hacer eso solamente hago esto. Esas dos líneas. Recordar que también había creado aquí arriba dos punteros más. Uno que le he llamado puntero inverso, que es un puntero de enteros de la misma... O sea, es exactamente igual que esto. Es lo mismo. Es otro array de enteros, un puntero, que le he llamado inverso. Con la misma cantidad, todo exactamente igual. ¿Vale? Y luego veis que tengo otro puntero que apunta donde, en este caso, apunta al final. ¿Vale? O sea, ahora mismo, aquí, realmente, lo que tenemos, le he llamado puntero inverso, ¿no? No, número inverso y p número inverso. Básicamente, fijaros que lo que he hecho, imaginar que hubiera salido de nuevo el 4, pues lo que tengo es puntero o número inverso, ¿no? Número inverso, que también es de 4, y esto está apuntando ahí. ¿Vale? Eso es lo que ahora mismo teníamos aquí. Es igual, o sea, exactamente igual que al principio teníamos números. Bueno, pues número inverso es eso, ¿vale? Pero al mismo tiempo he creado un segundo puntero que apunta al final. Y esto, p número inverso, me lo veréis. Imaginad que también tengo aquí
otro puntero que le he llamado P número inverso, que realmente donde está apuntando esto es justo ahí. ¿Vale? Y esto es interesante porque lo he hecho así. Veréis que en este caso, pues la aritmética de puntero nos permite trabajar de una forma más elegante, más rápida, con menos código. Fijaros, P número inverso está apuntando aquí, claro que está apuntando aquí, se ve claramente en el código. P número inverso es un puntero que apunta a dónde. Esto es dirección de memoria, ¿de qué? Del último elemento, que es cuántos menos 1. Se ha salido 4, 4, menos 1, 3. Veis que apunta a la dirección de memoria, ¿vale? De el último elemento. Está apuntando ahí. Y fijaros que lo que estoy haciendo, cada vez que encuentro un menor, cada vez que encuentro un menor, pues iba poniendo a true, que ya ha sido utilizado, ¿vale? De acuerdo. Y al mismo tiempo iba rellenando las keys en p número, ¿vale? O sea, iba haciendo esto, iba llenando esto. Bueno, pues voy a hacer lo mismo, pero al revés. Si me ha salido el 2, le pongo aquí. O sea, cuando sale el primero, en vez de ponerlo aquí, le pongo al revés. Le pongo al final, ¿vale? Porque es una de las premisas. Tengo que tener un segundo array, entonces lo pongo al final. Por eso, P inverso, cuando salió el 2, lo puso aquí. Porque veis que voy a ir utilizando aquí. ¿Dónde apunta P inverso? P inverso apunta al final. P inverso apunta al final, aquí. De tal forma que ahí pongo el 2. ¿Y qué hago después? Menos P de inverso. Lo que hago es, no es que quite 1, sino que le hago que el puntero apunte a la dirección de memoria inmediatamente anterior. ¿Vale? Esto podría haber sido resumido así. ¿Vale? En una sola línea. Hago la asignación y después de hacer la asignación le quito 1. Perfectamente lo podríamos haber hecho. ¿Vale? Pero yo lo voy a hacer así. Fijaros la sutil diferencia. Esto es el valor del puntero. O sea, el valor del puntero es esto, donde está apuntando. Y luego, cuando no lleva el asterisco, lo que es el puntero en sí, que cuando le hago el menos menos, voy a hacer que apunte aquí. ¿Vale? En la siguiente iteración de ese bucle, el puntero pasaría a apuntar aquí. El puntero pasaría aquí, en la siguiente aquí y en la última ahí. De tal forma que hubiera ido rellenando de forma secuencial el 3, el 0 y el 1, simplemente con la política de aritmética de punteros. Veis que es súper útil en ciertos casos, en ciertos contextos, el recorrerlo de esta forma. Porque si no, tendríamos que haber utilizado otro bucle en el que empiezo por el final y voy restando 1, pero claro, es que esta forma, fijaros, es que lo podría haber dejado condensado incluso en una única línea, si hubiera querido. Bueno, yo creo que así a lo mejor se entiende mejor. Eso sí, lo único que tendríamos que hacer ahora es otro bucle para pintarle, como el de antes. Es un copia y pega de este, que en lugar de apuntar a números, veis que apunta a número inverso. Que número inverso sigue apuntando, al principio, con lo cual lo voy a ir recorriendo. Con un puntero, como sería este P número, apuntaría aquí, luego aquí, luego aquí y luego aquí. Y lo voy pintando. Entonces el resultado veis que es ese otro array. Esto es un array y este es el otro array. ¿Vale? Para terminar hay que tener cuidado porque hemos generado cuando el programa termina, todo aquello que fue declarado de forma estática se elimina. Sin que nosotros tengamos que hacer nada, ¿vale? Entonces el programa termina, se termina de ejecutar, el programa sabe lo que debe reservar en memoria porque está declarado de forma explícita como, vamos a poner aquí, entonces cuando el programa termina, un poquito más grande, no. Sí, cuando el programa termina,
todo lo que era estático, aleatorio, ¿vale? Todo esto, lo voy a hacer es ya hacer que me lo condense todo. Esto es combinar, no, joder, combinar cerdas, combinar. Vale, ya está todo, entonces esto ya es una sola. De tal forma que cuando termina el programa, esto desaparece. ¿Cuántos? Desaparece. Menor, desaparece. Key menor, desaparece. Pero, este en el bucle terminó. Este ya terminó en el bucle suyo. Pero estos... A ver, cuidado. O sea, lo que es número inverso y estos espacios de memoria también. Pero estos espacios de memoria que hemos generado de forma dinámica, corremos el riesgo de que queden ahí. Tenemos que decírselo nosotros, que esto debe ser eliminado. Y eso se hace con delete. Entonces, antes de que el programa termina, hay que tener un cierto cuidado. Y veis que elimino números, elimino utilizado y elimino desde cualquier puntero, ¿eh? O sea, puede ser utilizado o p utilizado, los dos apuntan al mismo sitio, y número inverso. Entonces, antes de que se elimine, antes de que el programa elimine números, inverso, antes de que elimine esto, elimino a donde apunta. De tal forma que con el delete elimino todo esto, elimino todo esto, elimino todo, porque el programa ya se va a encargar también de eliminar todo lo que hemos creado nosotros. Y la memoria quedaría limpita para que el sistema operativo y otros programas puedan disponer del monto completo de la memoria. Por eso, al final, antes de que el programa termine, tenemos que poner los delete cuando nosotros entendamos que puede producirse una salida, un return. O sea, siempre antes del return, ¿vale? Si yo tengo un if en el que puede producirse el final del programa, joder, pues antes del return procura de eliminar aquello que puede estar disponible en memoria. Porque si no puede ser un nido de posibles problemas a posteriori. ¿Vale? Hay que hacer una recolección de basura. Bien. Dicho todo esto, pues el programa, como podéis ver, funciona. Aparentemente, ¿vale? La posición 1, sí, este es el más pequeño, sí, el siguiente, sí, parece que funciona. Esta ha sido mi primera opción. Luego he hecho otra que me parece más eficiente, ¿vale? Recordando, mirando algún sistema de ordenación, recordé y lo he hecho de otra forma también. Esta, ¿qué tal? A ver, no se trata ya solo de entender el programa, que lleva su jaleillo, sino también de lo que me importa realmente más es cómo recorremos punteros, cómo se van apuntando unos a otros y cómo utilizo toda esta síntesis en mi beneficio, en este caso, pues para hacer este orden y este también desorden, ¿no? El primario y el secundario, ¿no? Que veis que en el tema del secundario, pues la política, la aritmética propiamente de los punteros, pues es muy interesante, ¿vale? Entonces pregunto, ¿lo habéis entendido? ¿Qué tal? Voy a parar el vídeo para que no